Y llegamos ahora al capítulo 25, y se nos dice en los primeros 2 versículos: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Él era un joven bastante bueno, según podemos ver. Sigamos adelante con los versículos 3 y 4 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Él se tomó venganza contra los que mataron a su padre. Ahora, lo que se nos dice en la última parte de nuestra lectura, es decir, en el versículo 4, es de suma importancia. Usted puede tener una madre muy devota, amigo oyente, pero usted nunca llegará al cielo a causa de su madre. Usted llegará al cielo por la fe que usted ponga en Cristo Jesús. Tiene que ser algo personal, individual. Y usted nunca será condenado por los pecados cometidos por su madre o por su padre. Este es un gran principio que se destaca aquí. Y ahora leemos en el versículo 5, reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas. O sea que él se está preparando para la guerra. También toma a sueldo a un ejército. Leamos ahora lo que nos dicen los versículos 7 y 8. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Ahora esta profecía le da una advertencia a Amasías. Le dice que confíe en Dios. Él tiene el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con Josafat y con Asa. Sin embargo, notemos lo que sucede aquí en los versículos 9 hasta el 11. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Ese lugar queda situado al lado del Mar Muerto. Y veamos ahora el versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Es realmente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo como esto, pero revela la iniquidad que existe en el corazón humano. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor estén con usted, ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Amasías había reunido a Judá y había arreglado las familias y les había puesto jefes de millares y de centenas. O sea que se estaba preparando para la guerra. También dijimos que había tomado a sueldo a un ejército. Luego vimos que un varón de Dios vino y le dijo que no fuera con él el ejército de Israel, porque Jehová no estaba con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y el varón le dijo que si iba así, si lo hacía, y se esforzaba para pelear, Dios entonces le haría caer delante de sus enemigos, porque en Dios, le dijo, está el poder o para ayudar o para derribar. O sea que este hombre de Dios le hizo una advertencia a Amasías. Le dice que confíe en Dios. Él tiene el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con Josafat y con Asa. Sin embargo, vimos que Amasías preguntó al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Luego vimos que Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fueran a sus casas, y ellos, claro, se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados.
Esforzándose entonces Amasías, dice aquí el versículo 11, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Ese lugar queda situado, dijimos, al lado del Mar Muerto. Luego, más adelante, vimos que, volviendo Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también con él los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Es verdaderamente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo así como esto. Pero revela, amigo oyente, la iniquidad que existe en el corazón humano. Continuemos hoy leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Vemos ahora que nuevamente comienza una guerra civil. Sigamos avanzando ahora con el versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Él quería verlo frente a frente. Y continúa el versículo 18 diciendo, entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Como respuesta, él le envía una parábola o algo similar y le dice, lo siento, pero creo que no nos vamos a poder ver. Y proseguimos leyendo aquí en los versículos 19 y 20. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. O sea que Dios lo está juzgando. Y se nos dice aquí en los versículos 23 al 28, y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Tenemos pues aquí una historia bastante ordinaria, y se hace un poco monótona, ¿no le parece? Concluimos pues en esta forma el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y llegamos ahora al capítulo 26, donde tenemos la historia del rey Usías. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías fue un buen rey, pero no fue un rey sobresaliente que digamos. No hubo un avivamiento durante su reinado. Fue durante este período, digamos de paso, que Isaías comenzó su ministerio.
Él fue encomendado a su obra a la muerte de Usías. Isaías dijo en el primer versículo del capítulo 6 de su profecía, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Esa es su propia declaración allá en el capítulo 6 del libro de Isaías. Volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, encontramos que Dios bendijo a Usías en la guerra y que él hizo muchas obras. Sobre eso hablaremos más adelante. Vamos a ver entonces algo que es sumamente interesante. Del rey Usías tenemos muy poca información debido a que él no hizo nada durante su reinado que Dios quisiera destacar, con la excepción de una cosa, y esa fue su funeral. Usted podrá ver en esa ocasión lo que se llama un funeral feliz. Amigo oyente, creemos que en nuestros días, especialmente entre los creyentes, necesitamos reconocer que la muerte para un hijo de Dios no es algo trágico. Nunca lo puede ser. Usted siempre puede repetir las palabras del apóstol Pablo en el sepelio de un creyente, cuando él dijo, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Pablo le dijo a los tesalonicenses, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza». ¿Por qué? Amigo oyente, porque los que han muerto van a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. De modo que los funerales no siempre son tan tristes como parecen. Ahora notamos aquí algo en estos primeros 5 versículos que hemos analizado, especialmente aquí en el versículo 4, dice, «E hizo lo recto», es decir, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Sin embargo, debemos decir con toda franqueza que su padre Amasías no nos impresionó mucho. Usías fue un buen rey, y eso fue algo fuera de lo común para estos reinos. En realidad, en el reino del norte nunca tuvieron un buen rey, ni uno siquiera. Y en el reino del sur hubo unos pocos. Hubo 5 de ellos a los cuales se los podría considerar excepcionales, porque durante su reinado llegó a haber un gran avivamiento y una reforma. Ahora, el reino de Usías no llegó a producir un avivamiento, pero él fue un buen rey. No fue un rey malo que pudiéramos decir. En uno de los colegios bíblicos tenían un curso sobre la Biblia que era bastante fragmentario. Y una de las preguntas que siempre se hacía a los alumnos desde tiempo inmemorial, desde el mismo comienzo del colegio, era la de nombrar a los reyes de Israel y de Judá, y describir en forma breve el reinado de cada uno. Algunos de los estudiantes del primer curso habían descubierto que si escribían mal rey, después del nombre que había sido un mal rey, entonces podían sacar por lo menos un 95% del examen correcto. Y quien no querría, especialmente al comienzo de los estudios, sacar un 95%. De modo que lo que los alumnos hacían era memorizar los nombres de los reyes, y luego indicar después del nombre de cada uno de ellos que era un mal rey, mal rey, mal rey, y la mayoría estaría en lo correcto. Ahora no estaría equivocado si escribiera que Usías fue un mal rey, porque él en realidad fue un buen rey. No hizo nada excepcional que digamos, pero fue un buen rey. Él hizo varias cosas aquí que fueron bastante interesantes y hacia las cuales queremos dirigir su atención por unos momentos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 26. «Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos». Debemos recordar que Gat era uno de los lugares más fuertes que tenían los filisteos. Si uno visita la ciudad de Asdod en el día de hoy, podrá notar que es una ciudad muy progresista. En la actualidad sus habitantes han construido un puerto. Existe otro puerto en la costa, pero está algo alejado, y no había ninguno de ellos en esa ciudad. En la antigüedad, los barcos llegaban a la ciudad de Cesarea, pero nunca podían entrar hasta Asdod. Ahora, como ya hemos dicho, se ha construido un hermoso puerto en ese lugar. Es un puerto hecho por la mano del hombre, y está recibiendo en la actualidad, creemos que la mayoría de la mercancía que está siendo enviada a esa zona, y más que en ningún otro lugar de Israel. También es el lugar donde llegan los terminales de las refinerías de petróleo que están por el Mar Rojo. Luego el petróleo se envía a bordo de buques tanques y se lo lleva a otros lugares. En ese lugar, pues, están edificando por todas partes. Este es, pues, el lugar que tomó bajo su control el rey Usías. Él venció no solo a los filisteos, porque ese era el país de los filisteos, sino que también conquistó a otros. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 26
del segundo libro de Crónicas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este hombre Usías era en realidad un gobernante muy destacado. Era un hombre que tenía un corazón de agricultor y también era ganadero. Esa zona, desde Asdod hasta Ascalón y hasta Gat, llegando hasta Beerseba, está formada por lugares de muy buenos pastos. Es en el día de hoy un lugar muy bueno para la cría de ganado y de ovejas, y eso fue lo que él hizo. Luego, yendo hacia Carmel, uno llega al valle de Esdraelón, y esa es una zona muy fértil. Allí se puede cosechar muy buenas uvas. Y él también hizo eso. Se nos dice aquí que era amigo de la agricultura, y a él le encantaba hacer esta clase de trabajo. Veamos ahora los versículos 11 y 12. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Él era también un gran general, un hombre que tenía un don, si así se le puede llamar, para la guerra. Y vemos entonces en el versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Este hombre tenía mucho éxito como general. Y continuamos con el versículo 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Notemos ahora, en la antigüedad, en las guerras de entonces, había cierta clase de artefactos por medio de los cuales se podía lanzar rocas. Ellos también podían poner allí un arco y lanzar flechas sin tener que utilizar la fuerza de un hombre. Ellos podían construir un arco muy grande y lanzar flechas a distancias bastante grandes. ¿Y quién fue el que comenzó todo eso? Bueno, veamos aquí el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora este hombre Usías era responsable por esta clase de artefactos y de los nuevos métodos de guerra. Luego notamos que él hace algo que no le corresponde. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que todos estos reyes, aun los buenos, siempre tienen algún pequeño problema? Tienen un talón de Aquiles, por decirlo así. Siempre hay alguna debilidad. Y ese es el hombre en el día de hoy. No nos interesa saber qué clase de hombre es. Tiene una debilidad. Ahora notemos lo que él hizo aquí. Leamos el versículo 16 en su primera parte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. A veces, amigo oyente, el éxito es lo peor que le puede suceder a una persona porque nos enorgullecemos demasiado. Y notemos lo que hizo aquí Usías en la segunda parte del versículo 16. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora alguien quizá diga, ¿no está bien hecho eso? Pues no, amigo oyente, estaba muy mal hecho por parte de él. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En otras palabras, el sacerdote podía resistir al rey, ya que el rey estaba usurpando la función del sacerdote y haciendo lo que estaba estrictamente prohibido, con excepción de los hijos de Aarón. Y en cuanto concierne al incienso, solo los sacerdotes, los hijos de Aarón, estaban autorizados para ministrar en el lugar santo, especialmente en el altar del incienso y donde estaba el candelero de oro. Aarón mismo tuvo a su cargo el candelero de oro,
y eso llegó a ser el privilegio del sumo sacerdote desde ese día en adelante. Notemos ahora lo que le sucedió a este hombre. Leamos los versículos 19 al 22. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. De paso podemos decir que cuando lleguemos al libro de Isaías, en sus profecías él cubre este mismo terreno, y veremos que él comenzó su ministerio durante el reinado de Uzías, o dicho mejor, a la muerte de Uzías. Avancemos un poco más ahora con el versículo 23 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Ahora observemos de cerca a este hombre y su funeral. Se puede decir que fue un funeral feliz. En realidad, la muerte, como dijimos antes, para un creyente, no tiene que producir ningún temor. El creyente puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recuerde usted lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Les dijo el apóstol, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y como dijimos anteriormente, los funerales para los creyentes no son siempre tan tristes como parecen serlo. Pero vamos a dejar la observación de este funeral para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Así es que le invitamos a sintonizarnos, Dios mediante, en la continuación de este estudio bíblico. Hasta entonces, pues, que la presencia del Señor sea una hermosa realidad en su vida, es nuestra ferviente oración.